Hola Harrison, Hola Gustavo, ¿cómo ¿cómo está? estás? Muy bien, gracias a Dios. Bienvenido. Muchas gracias, es un gusto estar aquí con ustedes. Venimos hoy a conversar quizás de un tema que para muchos es tabú, hasta cierto punto Claro. algo delicado, ¿no? Que a muchos quizás les da temor abordarlo o afrontar esta situación. Venimos a hablar de... Vamos a hablar acerca de mi testimonio con respecto a la pornografía, la masturbación, sexo prematrimonial, cómo me afectó a mi vida, pero también cómo me ayudó Dios. Antes de comenzar, Harrison, ¿qué edad tiene? Bueno, tengo 33 años. ¿Y te dedicas a qué en este momento? Soy asistente de arquitectura en Costa Rica. En Costa Rica. Eh, Como decía al principio, ¿no? Este es un tema que quizás para muchos adolescentes, incluso para muchos adultos, abordarlo les da temor, ¿no? Claro. Vergüenza hablar sobre esto. ¿Cómo ha sido para ti abordar este tema? O sea, hacer este tipo de testimonios para que otros puedan ser ayudados, ¿no? Con tu proceso de haber pasado por esa situación y en Cristo pues tener victoria. Mira, eso fue muy interesante cómo se dio, porque yo estaba completamente definido que nunca en mi vida iba a compartir mi testimonio. Yo siempre pensé, es algo que voy a guardar para mí, eso nadie lo tiene que saber, pero conocí acerca de Coming Out Ministries, tuve la oportunidad de pasar un tiempo con ellos en una de sus visitas a Costa Rica. Así que hablamos, les comenté acerca de lo que me pasó a mí, sentí que era el momento indicado para poderlo sacar, ¿verdad? Y ellos me animaron a compartir mi testimonio. Ellos me dijeron que podía ser de mucha bendición para muchas personas y que orara. Así que oré y sentí ese llamado de parte de Dios para poder compartir mi testimonio. No ha sido nada fácil, es más, la primera vez que yo compartí mi testimonio fue enfrente de mi propia iglesia. Y eso, pues, a final de cuentas, y ahorita lo vamos a ver más que todo en el testimonio como tal, las personas me veían a mí como el ejemplo del niño adventista, ¿verdad? Y muchas personas se me acercaban, miraba, tú sí eres un buen ejemplo para los jóvenes, un buen ejemplo para los adultos, pero nadie sabía por lo que yo estaba pasando, por lo que yo estaba luchando. Así que yo me imaginaba a las personas, ¿será que me van a rechazar? ¿Será que me van a decir algo? ¿Me van a hacer a un lado? Porque voy a abrirme y voy a compartir algo que ellos nunca pensaron que yo verdaderamente estaba sufriendo o luchando con. Y que además en el ámbito de la iglesia, abordar un Claro, tema como este, ¿no? Y que tiene que ver con sexualidad, claro. da terror, ¿no? ¿Cómo dar ese paso a contarlo? Claro, reconocer que uno está viviendo una doble vida es muy difícil. Gracias a Dios me ha dado la oportunidad de compartir ese testimonio en muchos países. Y siempre es difícil, siempre lo va a hacer, es muy diferente a compartir un tema bíblico, un estudio bíblico, etcétera. Pero abrirse uno, hacerse vulnerable uno, simplemente lo hago porque yo sé que va a ser de mucha bendición para tal vez alguna persona que se está familiarizando con esta misma situación y tal vez no ha visto esa esperanza que yo llegué a encontrar en Cristo Jesús. ¿A qué edad comenzó este problema en tu vida? Esto comenzó por ahí de los 11 años. De los 11 años, 11, 12 años. Bueno, primero yo creo que tengo que comentar más o menos el contexto de por qué yo llegué a ese punto. Perfecto. Desde niño, pues yo crecí y nací en el seno de un hogar cristiano adventista. Am, Mis padres, bueno, mi madre tenía unos 2 años tal vez de ser adventista, mi papá ya sí ya tenía bastantes años, desde sus 8 años de edad, que mi abuela ingresó a la iglesia y pues sus hijos la siguieron a ella. Am, pero se dieron ciertos problemas, ¿verdad?, en sus familias, porque vienen de hogares completamente disfuncionales. Y ellos pensaban que el matrimonio iba a resolver esos problemas, pero más bien fue todo lo contrario, se acrecentaron y pues hubo mucha violencia familiar dentro de mi hogar. Y pues yo crecí teniendo, am, no sabía verdaderamente, tenía una confusión en mi mente de, mira, pero Dios, me estás permitiendo
vivir en una familia cristiana, adventista, que tiene tu verdad. ¿Y por qué yo estoy viviendo eso? ¿Por qué tú permites que yo viva ese tipo de cosas en mi propio hogar? Eso era lo que sentías en ese momento. Sí, muchas veces yo le llegué a reprochar a Dios por qué me permites estar en una familia así, por qué fui yo el que tuvo la suerte, ¿verdad?, de estar en una familia así. Con el tiempo, pues me di cuenta que más bien era el enemigo, era Satanás el que estaba queriendo destruir mi familia. Pero en esos momentos, con esa confusión, ya que también habían ciertas cosas que se daban en mi hogar, no solamente la violencia familiar, sino que había como una mezcla de lo mundano con lo cristiano. Entonces yo crecí teniendo más afinidad a las cosas mundanas, a pesar de que yo iba a las diferentes actividades o era parte de las diferentes actividades de la iglesia. Quizás en ese punto creo que es muy importante, ¿no? Porque es la raíz. Claro. A veces nos quedamos con el problema y no atacamos la raíz, ¿no? Entonces tú nos estás comentando que hay una situación familiar y además, a cierto punto, hablas de una palabra que muchos pueden estar viviendo en este momento, ¿no? Confusión. O sea, ¿cómo es esto que somos de la iglesia pero también nos mezclamos con esto? Y eso te genera o debilita esas barreras de defensa que tú puedes tener con lo del mundo. Correcto. Entonces, ¿cómo ese fue un momento de confusión? O sea, ¿te sentías confundido? ¿Eso contribuyó al problema que vino después? Definitivamente, definitivamente, porque yo sí llegué a entender que yo estaba pisando dos partes o lados a la misma vez. Que yo estaba de parte del mundo en una parte, un pie en el mundo y otro pie en la iglesia, pero como se veía tan normal en esa época, pues no era un problema para mí. Así que, pero tenía igual esa crisis de identidad que muchos jóvenes que pueden estar teniendo en estos momentos y creen que tal vez ciertas cosas que suceden en su hogar o alrededor de ellos es el curso normal de lo que un joven tiene que pasar. Así que yo comencé a querer un poco más las cosas del mundo y cuando viene el momento de la prueba, cuando viene el momento de la prueba a mis 11, 12 años, pues yo dije, bueno, esto es algo nuevo. eh, eso sucedió específicamente en un momento, en un recreo de la escuela, y mis compañeros de clase comenzaron a hablar acerca de masturbación y pornografía, obviamente no con esos términos tan formales, Claro. sino esos términos coloquiales que tal vez los niños comienzan a decir. Y pues bueno, la curiosidad me tomó. Y como dice la frase, la curiosidad Curiosidad. mató al Mató al gato. gato. Así que buscando esas cosas para curiosear y saber cómo funcionaba, caí dentro de esa adicción. Me gustó tanto que ahí me mantuve. Eh, claro, escuchando pues tu testimonio antes, ¿no? Y leyendo también otras personas que han decidido exponer esa situación en pro de ayudar a los otros. Pasa eso, ¿no? La curiosidad mató al gato y, y bueno, el demonio sabemos que pone ciertas situaciones para que caigas en esto. Mm, hay algo en común, ¿no? En todo esto, diferentemente de la edad en la que ocurra, ¿no? Y leyendo y viendo varios casos, eh, tiene que ver con eso, el placer que genera. Y Claro. como joven, Ujú. pues puedo decir eso, ¿no? Claro. Puedes sentir el placer quizás en ese hormonas, ¿no? Hay un juego de Ujú. hormonas allí también. Entonces, bueno, sientes placer y dices que chévere y decides quedarte ahí. Claro. ¿Qué fue lo que te pasó, no? Eh, el Satanás nunca va a tratar de tentarnos con algo que no nos guste. Él conoce muy bien cómo funciona nuestro cuerpo y por sobre todo nuestro cerebro. Sabe cómo funcionan nuestras hormonas. Él sabe y muchas veces él entrampa a los jóvenes en su inicio de la época eh, de la adolescencia. Así que en esta época de la adolescencia, donde, como tú estabas diciendo, las hormonas, ¿verdad? Que comienza a hervir, ¿verdad? Ahí Ujú. las hormonas, y él sabe que ese es el momento indicado para entrampar a los jóvenes. Y eso es lo que hizo conmigo. Así que cuando Él nos tienta, cuando pone una prueba en nosotros, siempre va a ser algo que nos guste, algo placentero, algo que nos dé ese placer
y esa sensación de plenitud, ¿verdad? Así que así fue como me entrampó, así fue como me metí en el mundo de la pornografía. Y lo que tú decías, no, siendo niño y además venir en una situación donde dices, estoy confundido porque no entiendo nada, debilita esas barreras que de repente eh, pudieron haber dicho, no, ya va, Ujú. esto está mal. Además porque de niño pudieron decir, no, no tengo discernimiento de si esto está bien o mal. Incluso tomo el atrevimiento de algunas preguntas que dejaron en un seminario que tuvimos hace poco sobre sexualidad. Una persona preguntaba, ¿cómo explicarle esto a mi hijo si a su edad empieza a explorarse y pasa algo, ¿no? ¿Cómo explicarle esa situación? No, porque de repente, en tu caso fue el, el encuentro con estos chicos que comenzaron a hablar en el recreo, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, el enemigo tiene mucha astucia y él sabe cómo entrapar. Hay una estadística que dice que el 25% de los jóvenes que entran al mundo de la pornografía y la masturbación es al encontrar sin querer a través del internet ese tipo de imágenes, este tipo de videos. Eh, Satanás pone su caña de pescar, ¿verdad? De distintas maneras. Él utilizó lastimosamente a mis compañeros de ese momento. Hay otros que por curiosidad propia, porque lo escucharon de los adultos que estaban hablando de algunas de estas cosas. Otros buscan una tarea de ciencias o no sé qué y les aparecen imágenes que les parecen interesantes ver, les dan clic y entran a ese tipo de situaciones. Pero ahorita nosotros casi todos, es muy difícil que un niño ahorita no tenga una crisis de identidad. Cuando llegamos a la etapa de la adolescencia, es cuando nosotros nos preguntamos quiénes somos y a dónde vamos. Y como decía anteriormente, Satanás sabe muy bien que él debe sellar esa decisión y esa decisión muchas veces la trata de sellar a través de ese tipo de adicciones. Además porque lo vamos a entender un poco más adelante, ¿no? Pero, ¿cómo, ya luego que tú entras en ese mundo oscuro, la pornografía y la masturbación, ¿qué pasó en esas edades, no? Cuando yo entré a esto, yo lo que escuchaba a mis compañeros era que esto era algo completamente normal, que es más, era algo que tenía que pasar. Y como hombres teníamos que establecer, ¿cómo puedo decir esto? Para afianzar nuestra forma como varón, La masculinidad. es nuestra masculinidad, era pues practicar la masturbación y ver pornografía. Es como si fuese un rito, ¿no? O Como un rito, sea, tienes que exactamente. hacer esto para que sea más hombre. Correctamente. Es más, y se los pongo así, eh, yo fui de los jóvenes que también muchas veces llegó a hacer bullying a otros porque no lo hacían. Recuerdo una vez de un compañero, ya eso ya era la etapa del colegio, por ahí a los 13, 14 años, y recuerdo que estoy hablando con él de esta situación. Resulta que yo ya había visto en la televisión, en las noticias, salían muchos médicos, salían psicólogos diciendo que esas cosas eran normales, que las endorfinas en niveles naturales y buenos y sanos para que un joven pueda crecer con todas estas hormonas bien, etcétera. Cuando yo escuchaba a esos profesionales, pues al final de cuentas yo decía, bueno, eso es algo bien, eso es algo bueno. A veces en la iglesia nos decían que no, pero no nos daban la información completa, así que siempre estuvo en mi mente, pero ¿por qué no? Así que yo le creí más a los profesionales y cuando llegaba la oportunidad de hablar con otros compañeros que a mí me interesa, es interesante pensar que a mí no me gustaba hablar de ese tipo de cosas con mis papás. Bueno, primero porque mis papás no me daban la La confianza confianza. para hablar de eso porque ellos estaban en sus problemas y eso es algo que faltó bastante en nuestro hogar, esa confianza, ¿verdad? Para que nosotros nos pudiéramos abrir y pudiéramos comentar ese tipo de cosas. Entonces yo solamente lo comentaba con mis compañeros y muchos de ellos también venían de familias disfuncionales, así que, pero este compañero no. Ese compañero, recuerdo que me acerqué a él y ya lo había escuchado que a él no le gustaban y no hacía este tipo de cosas. Y yo le pregunté, pero ¿por qué no practicas esto? ¿Cuál es la razón? Es que me dice, Harrison, eso está mal, eso no está bien.
¿Tenías cuántos años en ese Yo momento? tenía entre 13 y 14 años. Y entonces yo le dije, bueno, si usted no hace esto es porque usted probablemente no le gustan las mujeres, usted es homosexual. Y eso es lo que nosotros pensábamos. Y yo creía al 100% que si yo no hacía eso, yo era una persona homosexual. Que esa era la verdad. Que esa era la verdad, Quizás exactamente. eso te pudo promover eso más en ti. O sea, creer que... Claro que sí, porque como le decía anteriormente, yo quería afianzar mi masculinidad a través de este tipo de adicciones, que yo no pensaba que fuera una adicción. Así que yo le comenté esto a este compañero y él me dice, Harrison, usted puede molestarme, puede inducirme, puede hacer todo lo que usted quiera, que yo no voy a hacer esto, porque eso está mal, eso no es normal, eso es lo que Dios no quiere para nuestras vidas, porque él era cristiano. tenía la misma edad que tú. Teníamos la misma edad, éramos compañeros. Y recuerdo que cuando él me dijo eso, en ese momento yo dije, ese está loco y fijo es homosexual, él no quiere hacer esto. Ya después, ya ahorita en mis edades ya como adulto, yo analizo lo que me pasó en esa ocasión y digo, mira, él ya sabía cómo enfrentar esa situación y muy probablemente sus padres ya habían hablado con él de esas tentaciones que él iba a Enfrentar. recibir, a Ajá. enfrentar. Y lastimosamente el enemigo me usó a mí como su instrumento para hacer caer a este joven, a este compañero Tengo mío. que- Pero él pudo decir como José en esos momentos, ¿verdad?, de tentación, no, ¿cómo yo haría este grande mal contra Dios y contra mi cuerpo inclusive? Así que me doy cuenta que es muy importante cómo los padres tienen que preparar a sus hijos desde antes de que lleguen los momentos de prueba, porque cuando nosotros llegamos al momento de la prueba y no hemos recibido esa Preparación para... preparación con anterioridad, al momento de la decisión no vamos a saber qué hacer. Me llega esta oferta del enemigo a través de mis compañeros, yo no sabía Claro. qué decisión tomar. Y a través de esa curiosidad yo dije, bueno, no sé si será bueno, si será malo, voy a probarlo. No sabía qué decidir. Así que si mis padres me hubieran enseñado eso, probablemente hubiera podido ser como este otro compañero, Discernir quizás. discernir y decir no. O Y tal quizás, o vez, quizás ir a ellos, ¿no? Y preguntar, ¿me están invitando a esto? es correcto, hay muchos que tal vez los padres no les han hablado acerca de la sexualidad, pero han tenido tanta confianza que sus propios hijos llegan con esas preguntas a sus padres. Mira, estuvimos en un recreo y mis compañeros hablaron de esto. Entonces ya los padres van a saber, mira, están tratando de inducir a mi hijo en esto, hablemos de esto. Y ya abordemos esto, todas las preguntas que usted tenga las vamos a responder, pero no pasó, lastimosamente. Así que cuando yo crecí creyendo que eso era el curso normal de un joven hombre. Y puede haber dos tipos de... O puede haber algo que te diga, no, esto está mal. O puede haber algo que lo reafirme como lo que dicen los profesionales, porque tú decías algo muy importante. Eh, ahora con esto de la hipersexualización en las redes sociales te puede aparecer, vas pasando ahí y pum, te aparece algo que, oye esto. Y eso lo puede utilizar el demonio, ¿no? Y como tú dices, si no estamos preparados para afrontar esa tentación, Claro. caemos en esa trampa. Entonces, hablas del tema familiar, es muy importante, ¿no? La educación en el hogar para esto. Además pasó algo en tu vida a los 13 años, ¿no? Que hizo algo que de repente pudiese haber esas barreras, las destruyó, ¿no? O debilitó más aún. Claro que sí. A los 13 años mis padres tomaron la decisión de divorciarse. Tal vez para muchos les va a parecer extraño lo que voy a decir en esos momentos, pero, pero yo celebré que mis papás Se se estaban divorció. divorciando, porque era tanta las dificultades que se estaban dando, tantas las discusiones que se daban, que en ese momento yo dije, no, no queremos esto para nuestras vidas y ojalá ellos no se vuelvan a ver nunca más. Así que se separaron, no fue fácil, tal vez hubo una parte de alegría, pero otra parte de tristeza, pero eso me ayudó a afianzarme más y a ver la pornografía y la masturbación como mi refugio. Tal vez en esa época, cuando era adolescente, era muy difícil conseguir la pornografía, no tenemos, en ese momento no Ajá. estaban los teléfonos móviles con internet
y muy pocos computadores en los hogares tenían internet. Internet tras de eso era muy lento en esa época. Así que era una que otra vez ahí en el mes que aparecía alguna revista o algún programa de televisión en altas horas de la noche que aparecían ese tipo de cosas. Eh, pero resulta que cuando cuando cumplo los 19 años de edad, ahí sí ya tengo un choque mucho más fuerte con la pornografía. Había mayor acceso. Había mayor acceso y a los 19 años fue cuando yo compré tuve mi trabajo, que bueno, es el mismo trabajo que yo he tenido siempre, pero mi primer salario, yo dije, yo voy a comprarme un celular, eso es lo primero que voy a hacer, y un celular con internet, porque ya en esa época ya se le Ya estaba bien. proveyendo a los celulares el internet, etcétera. Así que yo dije, bueno, es mi oportunidad. Es más, en esa época yo también me salí de la iglesia, yo ya me daban pereza, podría decir, Ujú. de las cosas de las actividades que yo hacía en la iglesia. No le encontraba sentido. No le encontraba sentido, yo sentía que siempre era el mismo círculo de cosas, de actividades, así que yo dije, no, la verdad es que quiero saber qué es lo que me ofrece el mundo, quiero probar eso. Y recuerden que yo nací En dentro el del hogar seno cristiano, adventista. de una familia adventista. Y algo que me gustaría también decir, y ahorita que recuerdo, Vale. es que a los 4 años de edad mi papá salió, cuando yo tenía 4 años de edad, mi papá salió de la iglesia. O sea, Ese digamos que salió, todo. él encontró un trabajo, que ese enviante de ese trabajo pues lo indujo a tomar muy malas decisiones y a tener una vida terrible, una vida O terrible. sea que, digamos, de repente es eso que tú tenías como para reflejar, ¿no? Buscar ejemplos, pues Cuando yo le pedía consejo a mi papá, las pocas veces que yo me quería abrir con él, él me daba muy malos consejos. De acuerdo a esa situación por la que él estaba ¿qué le estaba viviendo en pasando? ese momento. Entonces no tenía esa capacidad. Ah, Gracias a Dios le doy que siempre hubieron amigos, amistades de la familia que sí querían como tener esa relación con Dios y enseñarnos siempre cuando se daba la oportunidad, darnos buenos consejos. Y siento yo que Dios me ayudó, a pesar de que yo caí en ese tipo de cosas, trató de preservar ciertas características a través del consejo de estas personas. Pero cuando llegué a los 19 años y tengo este primer celular y salgo de la iglesia, entonces eso se acrecentó definitivamente. Sí, Eh, Como les decía también, yo tenía un pie mentalmente, tal vez no físicamente, en el mundo y otro otro en la iglesia. en la iglesia. Am, Así que no fue muy difícil para mí, pues, Dar ese salto. acomodarme o dar ese salto, digamos, a un nuevo mundo, que tal vez yo había muchas cosas que no hacía físicamente, como ir a un bar y tomar alcohol, pero sí, la música, etcétera, pues yo ya la conocía muy bien, y no fue muy difícil, pues, acomodarme en ese tipo de vida, en ese tipo de conducta. Recuerdo cuando tenía 19, bueno, En los 19, claro, ya pasa, compras tu ya paso, teléfono, compro tienes mayor acceso, sales de la iglesia. exactamente, pero le doy gracias a Dios que Él, a pesar de haber salido de la iglesia, Él me cuidó. Eso es algo que yo estoy completamente seguro. Hubieron muchas situaciones en donde Él preservó mi vida, inclusive. Am, Gracias a Dios no hice cosas tal vez que para una persona puede decir, ah, eso es lo peor que puedo hacer, o una locura, ¿verdad? Ujú. Lo que se pudo hacer. Pero Dios me estaba trayendo, me quería traer. ¿Y cómo me atrajo? Llegó un momento en donde yo quería compartir nuevamente o visitar a mis amigos de la iglesia. Lo fui a visitar un sábado y resulta que en ese sábado la, ah, la reunión o el culto o la predicación que se estaba compartiendo de un pastor que era visita en esa oportunidad, me tocó tanto el tema que se me expuso tomar una decisión. Y en ese momento dije, si yo no tomo la decisión correcta en estos momentos, nadie me va a sacar si tomo la opción mala. Y decidí volver a la iglesia. ¿Y ya Ah, tenías cuántos años?
Ya tenía por ahí de 20, casi 21 años. O sea, que digamos que hubo un periodo de turbulencia entre los 19 y los 21. Entre los 19 y los 21. Todavía lo seguía teniendo y eso es algo que quisiera aclarar. Yo llegué a la iglesia, pero yo seguía acarreando mis problemas. Yo ya me había bautizado a los 17 años, algo que no compartí, pero siento yo que no estaba completamente convencido de tomar ese paso del bautismo. Pero a fin de cuentas lo hice. Siento yo que de alguna u otra manera cierta presión dentro de algunos miembros de la iglesia, ¿verdad? Que Harry, tienes que bautizarse. Entonces lo hice porque simplemente ya no quería que ya empujaron. me siguieran, ¿verdad? Ya que estuvieran contentos con la decisión y listo. Y entonces Dios, al yo bautizarme, etcétera, obviamente Él no borra nuestra vida, no borra nuestros pensamientos, no borra nuestra historia, pero Él quiere comenzar un camino con nosotros. Pero yo hice lo contrario. Él quería comenzar un camino conmigo, pero más bien yo lo estaba rechazando y rechazando hasta Querías que a los comenzar uno 19 solo. años yo salí. Pero al Al sentir ese regresar. llamado para regresar, y yo sabía que Él quería trabajar conmigo a los 20, 21 años, llego a este círculo social dentro de la iglesia, este círculo de amigos, de jóvenes, pero sabía que ellos venían también de hogares disfuncionales y tenían muchos problemas espirituales, ah, y yo me sentía vacío todavía. Pasaron algunos años en donde yo decía, pero yo trato de hacer tu voluntad, Señor. Yo trato de hacer las cosas bien y no puedo hacerlas. Y me siento vacío. ¿Para qué yo salí del mundo si me sigo sintiendo igual acá? Así que llegó un momento en donde conocí a unos jóvenes que, si bien es cierto, nada perfectos, pero, e inclusive de familias disfuncionales y con dificultades, pero ellos tenían un objetivo. Y ese objetivo era verdaderamente reflejar el carácter de Cristo Jesús, permitiendo y pidiéndole al Señor que hiciera ese cambio en sus Que vidas. trabajaran en ello. Tiempo atrás, en mi etapa de crecimiento dentro de la iglesia, yo siempre escuché el mensaje, no puedes vencer. Eso era un mensaje ¿Lo escuchaste? clarísimo en el mismo púlpito. Se nos enseñaba, no es posible vencer. Y quizás muchos están enfrentando eso ahora. Correctamente, es algo que lastimosamente está pasando y pues a través de ese mensaje se me compartió una y otra vez, que solamente unas cosas Dios nos ayuda, pero tal vez otras cosas no. Tal vez no se decía de esa manera, pero inconscientemente Era el mensaje que se te era el quedaba. mensaje de que, mira, Dios me puede ayudar para mi estudio, para las finanzas, para alguna enfermedad, pero de manera espiritual tal vez Él no podía hacer mucho porque la naturaleza del pecado es tan fuerte que sin querer, queriendo, el mensaje era, bueno, Satanás tal vez tiene más poder que Dios Sí. para mantenernos en el pecado. Y yo crecí con eso, así que cuando llego a la iglesia nuevamente, eh, sabía que estaba mal lo que yo estaba haciendo, ya me estaba preocupando, ¿verdad? Porque yo pensaba que después de los 20 años o cuando me casara, eso se iba a quitar, pero no, yo seguía con la misma situación. Mis compañeros, bueno, esos nuevos amigos, tenían un concepto muy claro acerca de la justificación por la fe. Y ese concepto claro de que Dios tiene la capacidad para hacer en mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo, comenzó a calar muy profundo en mí. Yo decía, pero este mensaje yo nunca lo había escuchado y yo tengo toda mi vida en ser parte De de la la iglesia. iglesia. ¿Por qué no me compartían este mensaje? Ahí fue donde yo comencé a tratar de luchar con ese tipo de conducta. Fue muy difícil en esta época de lucha, de lo que yo sabía que ya no estaba bien. Lastimosamente, pues caí en otras cosas, como el sexo prematrimonial, siendo parte de la iglesia, y tal vez muchos jóvenes que me están escuchando en estos momentos están pasando por lo mismo. Eh, He conocido de personas que inclusive han practicado dentro de los líderes de una iglesia, que ellos tenían relaciones sexuales entre ellos. Cuando se les hace la pregunta, pero cómo no sabían que eso estaba mal? Y ellos responden, nadie nos había dicho nunca nada con respecto a la sexualidad. Es un Entonces, tema que se para va, pero está nosotros, ahí. exactamente, para nosotros, al tener relaciones sexuales, era como ir al cine, era como ir a un restaurante, era un placer más, una diversión más. Así que
tal vez para nosotros es como, wow, ¿cómo es posible que haya pasado eso? Pero hay muchos jóvenes, hay muchas tal vez de nuestras iglesias en donde están sucediendo cosas que no podemos imaginar. Sí. Y yo espero que este mensaje llegue a ese joven, ¿verdad? A esa joven que tal vez está pasando por una situación así y no sabe qué hacer. Porque es lo otro, ¿no? De repente cuando hablamos de masturbación piensas que solamente los hombres. Correctamente, y es algo Pasa algo en las que mujeres también las también. mujeres, exactamente, exactamente. Así que am, caigo en ese tipo de cosas, pero sí, inmediatamente sé que Dios era algo que no le gustaba, que no quería que yo hiciera, pero de un punto a otro tal vez yo tenía un concepto de Dios como un Dios castigador. Si yo sigo haciendo esto, yo voy a recibir consecuencias y no quiero hacer. Entonces yo trataba por mi propia fuerza salir de esa conducta, pero por el temor de que Dios iba a hacer algo o iba a permitir que sucediera algo en mi vida. Así que, bueno, todavía tenía como un concepto completamente Errado de... erróneo de quién es Dios, de un Dios amoroso, un Dios misericordioso y que quiere ser mi amigo y me quiere ayudar. Pero me di cuenta de este Dios todopoderoso a través de cuando conocí a Combinado Ministries. Cuando conocí a Combinado Ministries, me di cuenta que, mira, personas que estaban luchando Problemas sexuales, ¿no? con la atracción a personas del mismo sexo. Recuerde que yo molestaba a mis compañeros que no se masturbaban Era y no veían homosexual. pornografía, que eran homosexuales. Y es más, yo crecí con la idea que un homosexual no podía cambiar, que Dios no podía hacer nada con esa persona, que se iba a perder así, que ya estaban condenados, pero ver personas que ya habían cambiado, yo dije, bueno, Dios, si eres capaz de cambiar a una persona así, también tú me puedes cambiar a mí. Claro. Pero no solamente eso, sino que también hubo algo que pasó en mi vida familiar. Recuerden que mi papá, cuando yo tenía 4 años, Se él ve salió de la... la iglesia, tuvo una vida muy desordenada, muy desordenada, tan desordenada que yo recuerdo orar por él siempre. Pero llegó un momento en donde yo sentía que entre más oraba, más se hundía mi papá. Y yo dije, Señor, ya no voy a seguir orando por él. Él así se va a perder, él ya está tomando esa decisión, está bien. Pero llegó un momento en donde él comenzó a cambiar, llegaba a la iglesia, 1, 2, 3, varios meses, 5, 6 meses, un año. Y dije, pero ¿qué está pasando aquí? Y comencé a ver que mi papá estaba cambiando bastante, era una persona completamente diferente. Todavía obviamente con ciertos problemas, pero él estaba completamente decidido de cambiar su forma de ser y eso lo noté. Eh, y entonces él se me acerca y me dice, Harrison, quiero comentarle algo. Quiero entregar nuevamente mi vida a Cristo. Y bueno, en ese momento dije, bueno, gloria a Dios por eso. En ese momento yo era anciano de la iglesia y mi papá, él sabía cómo se hace ese tipo de cosas para bautizar, que un anciano pueda bautizar a un miembro de la iglesia. Y él me dijo, pero no es solamente eso, yo quiero que tú me bautices. Wow. Y yo en ese momento, así como dijo usted, ¿verdad? Fue como un wow, qué gran responsabilidad me estás dando. Gloria a Dios por eso, papá. Pero bueno, en ese momento acepté. Pero cuando yo fui a mi casa, yo me hinqué y yo le dije, Señor, es una responsabilidad demasiado grande. Y en ese momento me estás cayendo la boca, porque yo creí que ya mi papá estaba frito, como decimos nosotros, ya no había salida Ya no para él. salida. Y ahora lo veo a él cambiando, y ahora conozco a este grupo de Combinado Ministries, entonces tú me estás diciendo que tú puedes cambiar la vida de las personas. Que sí se puede. Así que, Señor, tú sabes por lo que yo estoy pasando. Yo necesito que tú me des la victoria que yo tanto he anhelado en esos últimos años. Y ya entendí que todos estos años he tratado de poner mi propia fuerza, pero Señor, ahora haz tú lo que tengas que hacer. Entonces, digamos que eso que pasó con tu papá fue clave, ¿no? O sea, y me parece muy interesante en esto que estás diciendo porque hay dos cosas que quizás reafirmaron tu conducta en esa lucha que tenías. Una, lo que pasó en tu hogar, ¿no? Y de Sí. repente esa ruptura con tu papá de que no era el mejor ejemplo en ese momento. Ujú, Y lo otro, que tu creencia de que quien no se masturbara era homosexual. claro. Y vemos cómo el Señor te llevó a, quizás, bueno, lo veo en lo que estás contando, ¿no? A sanar o a ver esperanza en esa lucha con dos cosas
que era un engaño que tú tenías en tu corazón en ese momento, ¿no? Claro. Lo que pasaba con tu papá y lo que pasaba con las personas homosexuales, ¿no? El concepto que tenías en ese Sí, momento. así es. Am, cuando le digo eso al Señor y le digo, Señor, yo quiero abrirte las puertas de mi corazón de par en par y haz lo que tengas que hacer, cueste lo que cueste, pero yo necesito esa victoria, yo quiero vivir esa victoria. Cuando tuve la oportunidad de bautizar a mi papá, yo siento que Dios me dio esa oportunidad y Él comenzó a trabajar en mí. Poco tiempo después, Combinado Ministries llegó a Costa Rica y ahí los conocí un poco más, vi cómo ellos le dan tanta importancia a la vida de oración, a verdaderamente depender de la capacidad y poder de Dios para mantenernos lejos del pecado, para darnos victoria sobre la tentación. Así que todo ese montón de herramientas que estaba recibiendo, pues comencé a aplicarlas en mi vida y comencé a tener victoria. Amén. Pero algo que sí tengo que comentar en ese espacio que me dan es que llegó un momento en donde yo me confié. Me confié y yo pensé, mira, ya tengo varios meses, no he vuelto a caer, no he vuelto a sentir la necesidad de hacer esas cosas, de consumir pornografía o masturbación. Y resulta que llegó un momento en donde caí nuevamente. Y yo dije, ¿pero qué pasó? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuánto tiempo había pasado? Ya habían pasado varios meses, como 7, 8 meses, casi un año. Y la verdad es que fue un asunto, un golpe muy fuerte para mí. Pero yo me di cuenta de algo a través de un amigo. Yo le conté y le comenté a ese amigo que había vuelto a caer. Y él me dijo, Harrison, es que cometiste un error. Te confiaste. Creíste que ya, como eso ya pasó, ya Satanás no te iba a querer tentar más con ese asunto. Y pues obviamente al dejar de orar por eso, él iba a buscar el momento preciso para, cuando tú estuvieras en el momento más de debilidad, él te iba a atacar y te atacó. Pero tienes que entender algo muy importante. La victoria de ayer no me sirve para hoy. La victoria de hoy no me sirve para mañana. Es un asunto diario de sometimiento a Dios. No puede haber un día en el cual tú no puedas poner en sujeción de tus facultades y de tus debilidades en las manos de Dios. Ese día el enemigo va a querer, él sabe muy bien cuál es tu debilidad, él sabe muy bien cómo funciona tu cerebro, él sabe muy bien cómo funcionan tus hormonas. Y él va a quererte una y otra vez tratando de embaucar en las mismas conductas que tú tenías tiempo atrás. Así que tienes que ponerte a disposición de él diariamente y no creer que porque ya tuviste victoria varios meses, que ya eso es todo. No, siempre, siempre hay que tener esa. Y es un consejo que yo le doy a los jóvenes. O sea, en este sentido, la victoria te alcanza para un día, ¿no? Mm, esa- Sí, o sea, o sea, o sea, es una renovación diaria. Dios, si bien es cierto, es un Dios todopoderoso. Y él puede, si Él quiere, Él puede decir, te doy victoria de aquí hasta que yo vuelva en vida en las nubes de los cielos. Pero Él no lo hace, ¿por qué? Porque Él quiere que nosotros aprendamos a depender de Él. Él quiere que yo siempre tenga la necesidad de venir delante de Él. Porque si Él nos da la victoria ya y nos dice, Harrison, te doy la victoria ya y no vas a volver a sufrir con esto, puede llegar un momento en donde ya me sienta tan seguro de mí Sí, mismo que yo me olvide de Dios. los Pero desplaza. no, lo que Dios quiere es que Él permite las pruebas y las tentaciones para que nosotros siempre lo veamos a Él, para que nosotros nos enfoquemos en Él, para que dependamos en Él, para que nunca soltemos su mano, para que no nos veamos a nosotros mismos. Así que es por eso que existen las pruebas y las vicisitudes, las dificultades, porque Él quiere que aprendamos a verlo a Él. Pedro en su vida espiritual, recordemos cómo él cruzó, cómo él caminó sobre el agua. Y él caminó sobre el agua a través del poder de Dios. Pero él llegó a caer, a hundirse. ¿Por qué? Porque comenzó a quitar la mirada de Apartó la Dios. mirada de Dios. Se apartó la mirada de Dios. Él comenzó probablemente a decir, uy, mire qué bueno, estoy caminando sobre el Ya agua. caminó sobre el agua. Uy, wow, esto ningún humano había podido hacerlo y yo lo estoy haciendo.
comenzó a verse a sí mismo, pero también comenzó a ver los problemas de alrededor y quitó la mirada del único que le estaba dando el poder para poder caminar. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que lo miremos a Él. Así que Es esa la clave. esa es la clave. La clave es esta, y se los voy a contar en un solo versículo. Si nosotros analizamos muy bien lo que dice Galatas 2:20, que es una vivencia que tuvo el apóstol Pablo, tuvo dificultades el apóstol Pablo. Nosotros vemos en Romanos 7, versículo 15 en adelante, lo que yo quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer eso es lo que hago. Ay de mí, miserable cuerpo, miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Pero en Gálatas 2:20 vemos que entiende todo. Con Cristo soy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Él entendió que tenía que negarse a sí mismo, no confiar en sí mismo, sino Cristo es el que vive en mí. Y ahora lo que yo vivo en la carne lo vivo de acuerdo a aquel que se entregó su vida por mí. Así que, ¿cuál es la clave? Pedirle al Señor ayuda para nosotros arrepentirnos y negarnos a nosotros mismos, desplazarnos a nosotros mismos y permitir que Dios entre en nuestro corazón y haga esas cosas que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Conectarnos a la fuente todos los días. Él nos dijo, sin mí nada podéis hacer. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Cuando nos mantenemos juntos con Él y aprendemos a luchar como Jacob, no te dejaré si no me bendices, y nos aferramos a Él, esa fuerza, ¿verdad?, que sale de Él, pues nos nutre también a nosotros. Pero si nosotros lo soltamos, obviamente vamos a pecar y seguir pecando y Señor, y pidiéndole al Señor que nos ayude y nos ayude, pero Él nos ofrece la victoria y nos la pone así en bandeja de plata y nosotros la rechazamos o no la tomamos. Y es algo que tenemos que aprender pidiéndole al Señor, pon en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad, y también que aumente nuestra fe, porque a veces el concepto que tenemos de Dios es que Él no es tan poderoso como tal vez se puede compartir, sí, o creer. Así que, bueno, esa ha sido mi historia. Dios me ha dado la oportunidad de compartir con Combinados Ministries por bastantes años, de visitar varios países y seguimos compartiendo este mensaje que es tan importante. Es un mensaje o es una situación, la pornografía, el sexo prematrimonial, la masturbación, está aquejando mucho a nuestros jóvenes cristianos. Muchos creen que están bien, otros que están mal, pero no ven una esperanza para salir de esto. Y Satanás quiere entrampar a sus hijos de esta manera, porque él sabe que atacando nuestros cerebros, atacando nuestras hormonas, atacando la parte fisiológica, él lo que hace es cortar esa separación con Dios. Y hablando de eso, es un tema que vamos también a estar abordando acá en nuestro canal, a través de una serie que tú has trabajado, ¿no? Un mensaje que se llama Cortocircuito, y que va a ser un material muy valioso que pues, va a salir luego de este testimonio. Harrison, vimos toda esta historia que es un espejo, ¿no? Para cualquiera que pueda estar viéndolo ahí. Sí. Además con un tema, como decíamos, que mantenemos a puerta cerrada, sí, en lo oscuro, y es un mundo muy oscuro, ¿no? Porque como cualquier adicción, tú lo hablabas en parte de tu testimonio, pensaste que eso iba a llenar tus vacíos, y pensabas y seguías y nunca te llenó, porque lo único que puede llenarnos, correcto, es Dios. Entonces, creo que muy bonita la invitación que hace al final, y todo esto se basa, ¿no? O sea, o tu respuesta a este problema, y quizás a cualquier otro problema de adicción que esté viendo cualquier otra persona, es que Dios tiene el poder de hacerlo. Amén. Y hay que entender ese mensaje de la justificación por la fe, ¿no? Hacerlo nuestro, del sacrificio de salvación, ese regalo de salvación que nos ha hecho Jesús. No sé si tienes algún mensaje final para esos jóvenes que quizás están viendo esto, para esos padres estas madres que puedan estar viendo eso, para esos hombres, para esas mujeres, porque como decíamos, pensamos que este es un problema solo de los hombres, ¿no? Sí. Y por años ha sido señalado solamente los hombres, incluso en las estadísticas, claro, demuestran que es mayor incidencia en el tema de las mujeres, pero está pasando y cada vez va a pasar más porque sabemos que el enemigo quiere dañarnos desde el tema de la sexualidad. Entonces, ¿qué mensaje tienes para ellos? Y además estas personas que en este momento puedan estar viendo y aún creen, no,
ya me quedé así, yo no tengo remedio, no Sí, voy a cambiar. sí. Bueno, primero antes de dar este mensaje final, gracias a Dios, Dios ha ido restaurando mi familia, mi mamá dentro de la iglesia, gracias a Dios, mi papá también, mis hermanos ahí vamos, poco a poco. Am, pero el mensaje principal que yo quisiera que cada uno de los jóvenes que nos están escuchando, y no solamente jóvenes, porque Claro, lastimosamente eso es algo que también hasta muchas personas ya adultas e inclusive hasta mayores que yo, am, siguen teniendo ese tipo de dificultades, es que siempre sepan que hay esperanza en Cristo Jesús. Lastimosamente muchos jóvenes están tomando su vida, están acabando su vida porque creen que, saben que está mal lo que están haciendo, pero llegan a un punto en donde dicen, la verdad es que me siento tan sucio que ya vivir en este mundo o este mundo no me pertenece o yo no calzo en este mundo, así que toman su vida. No, tenemos que entender que hay esperanza en Cristo Jesús, que Él es el que tiene el poder. No es algo que nosotros tenemos que estar luchando con nuestras propias fuerzas, porque muchas veces cuando nos vemos en este tipo de situaciones, ejercemos esa propia fuerza y comienzo a decir, no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro, voy a evitar aquí, voy a evitar allá. Está bien, pero eso no lo es todo. Lo que es todo es Cristo Jesús. amén. Porque cuando al apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es que es porque Esa es la verdaderamente verdad. todo lo podemos en Cristo, que Él es el que nos da esa fuerza, que es una fuerza supernatural, que nos ofrece a ti, a mí y a los que nos están viendo en ese testimonio que estoy contando. Así que aprendan a confiar en Dios. Si tienen dudas con respecto a Dios, si tienen cierta desconfianza en Dios, vean a Dios como su amigo. Dios es su amigo y Dios nos dice en Isaías 1:18, venid y estemos a cuenta. Él lo que quiere es que nosotros lo veamos, que no nos escondamos como Adán y Eva. Él lo que quiere es que nosotros lleguemos ante Él y hablemos las cosas, que discutamos con Él. Y Él nos dice, si vuestras ropas fueran como el carmesí, van a llegar a ser como blanca lana. Él quiere limpiar nuestro corazón, quiere limpiarte a ti, quiere limpiarte a ti. Y Él tiene esa capacidad. Así que ese es mi mensaje para los jóvenes. No importa qué tan joven seas, no importa qué dificultad hayas pasado en tu familia, no importa la dificultad que tengas alrededor, la sociedad que te rodea, hay salida en Cristo Jesús. Amén. Y así como este joven José, que vivió en Egipto, él fue uno de los jóvenes estandartes ante este tipo de circunstancias, que él dijo, yo con ayuda del Señor salgo adelante y no voy a caer en esto. Y Dios quiere José, tanto mujeres como hombres, para que podamos reflejar su verdadera imagen. Así es. Bueno, Harrison, ya para finalizar, Sí, si hay algún joven, hombre, mujer, mamá, papá, que está viendo esto y dice, bueno, mi hijo está pasando por ese problema, yo estoy pasando por ese problema, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde puedo ir a buscar asesoría? Porque además, bueno, lo primero que debemos hacer es buscar a Dios, ¿no? claro. Y al buscarlo a Él vamos a entender que hay algo malo y también el Señor ha puesto personas que, como Coming Out, para ayudar en este sentido. ¿A dónde pueden acudir? Claro que sí. Bueno, primero, ojalá que ustedes puedan ver los temas que hemos grabado con Fundación Las Delicias TV. Son recursos que son necesarios, que se puedan escuchar y ver los padres y también los puedan compartir con sus hijos y tomar ciertas recomendaciones que compartimos en estos videos. Y también hay información que tenemos en nuestra página de internet que es comingoutministries.org, ahí va a aparecer probablemente en la pantalla. Y también si tienen alguna duda, alguna consulta, si los recursos que hemos dado hasta el momento no son suficientes, pueden buscarnos a través del correo admin@comingoutministries.org y de esta manera alguien les estará respondiendo para esa consulta en particular que ustedes tengan. Así es. Bueno, gracias, Harrison. Recuerdo una frase Claro, del seminario que tuvimos hace poco. Decía, Dios nos ama como somos, así que acudamos a Él, pero Él no nos quiere dejar como somos.
Así y eso es. tiene que ver con esto, ¿no? Aceptarlo para que Él transforme todo eso que está mal. Amén. Así que bueno, muchas gracias por contarnos esta historia, tu historia, que además puede ser la de muchos, y esperemos en Dios que pueda tocar muchos corazones para que, al igual que tú, podamos ser victoriosos Amén. en las luchas que tenemos. Amén. Bueno, gracias, Harrison. Claro. Muchas gracias a ustedes, José, Gustavo.